Mi nombre es Camila, y creí conocer al hombre que me juró amor eterno, pero en una montaña mexicana, frente a un abismo mortal, descubrí que había vivido 10 años con un extraño, cuando me empujó al vacío junto a mis hijos. Las palabras susurradas de mi niña, finge que estás muerta, salvaron nuestras vidas. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Pero antes de comenzar esta historia, que te mantendrá en vilo hasta el final, por favor verifica si ya diste like al video, si te suscribiste al canal y si activaste la campanita de notificaciones. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, empecemos con el primer capítulo de esta increíble historia de supervivencia. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa matutina que entraba por la ventana de nuestra cocina. Era uno de esos días en los que todo parecía estar en su lugar perfecto. Esteban leía el periódico mientras los niños desayunaban, sus risas llenando cada rincón de nuestro hogar con esa música que solo las familias felices conocen. ¿Ya tienes todo listo para las montañas?, me preguntó sin levantar la vista, pero yo podía sentir esa sonrisa que tanto amaba dibujándose en sus labios. Casi todo, respondí, sintiendo esa emoción familiar que me invadía cada vez que planeábamos una escapada juntos. Solo me faltan los suéteres de los niños. Las montañas de México nos esperaban como un refugio alejado del ruido de la ciudad. Habíamos soñado con ese viaje durante meses. Esteban había trabajado tantas horas extra que ya casi no recordaba el color de sus ojos sin el cansancio que los empañaba últimamente. Pero ese día, mientras empacaba nuestras maletas, había algo diferente en él, una energía renovada, como si hubiera encontrado una nueva razón para sonreír. «Mamá, ¿podemos llevar la cámara nueva?», preguntó Sofía, nuestra hija de 8 años, mientras abrazaba su muñeca favorita. «Por supuesto, mi amor. Vamos a tomar las fotos más hermosas que hayas visto, Diego». Nuestro pequeño de 5 años corrió hacia mí con su mochila de dinosaurios ya lista. Sus ojos brillaban con esa inocencia que me hacía creer que el mundo era un lugar seguro, perfecto para criar a nuestros hijos. Durante el trayecto en carretera, cantamos las canciones que sabíamos de memoria. Esteban manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con la mía, como habíamos hecho miles de veces antes, pero de vez en cuando su teléfono vibraba y él se tensaba ligeramente, como si cada mensaje fuera una pequeña alarma que solo él podía escuchar. «¿Todo bien?», le pregunté la tercera vez que lo vi fruncir el ceño. «Sí, cosas del trabajo, ya sabes cómo son», murmuró apretando mi mano un poco más fuerte de lo usual. «Pero este fin de semana es nuestro, solo nuestro». Había algo en su voz que no logré identificar entonces, una urgencia, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a mí. Cuando llegamos a las montañas, el aire puro llenó nuestros pulmones como una bendición. Los pinos se alzaban majestuosos hacia el cielo azul, y a lo lejos, los picos nevados brillaban bajo el sol de la tarde. Los niños corrieron inmediatamente hacia un claro donde las mariposas danzaban entre las flores silvestres. «Es perfecto», suspiré, recostándome contra el pecho de Esteban. «Sí», respondió, pero su voz sonaba distante, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Perfecto para lo que necesitamos». Esa noche, mientras preparaba la cena en nuestra pequeña cabaña, lo observé jugando con los niños junto al fuego. Su risa sonaba genuina, pero había algo en sus movimientos, en la forma en que sus ojos se perdían en las llamas, que despertó en mí una inquietud que no supe nombrar. «Mañana podríamos subir hasta el mirador», sugirió mientras acostábamos a los niños. «He oído que la vista desde allí es inolvidable». La forma en que dijo inolvidable me hizo estremecer ligeramente, pero lo atribuí al frío de la montaña. Esa fue la última noche en la que dormí, creyendo que conocía al hombre que yacía a mi lado. La última noche en la que mi mundo era exactamente como yo creía que era. Por la mañana, Esteban se despertó antes que el sol, y cuando abrí los ojos ya estaba vestido, mirando por la ventana hacia las montañas con una expresión que nunca había visto antes. «¿Listos para una aventura?», preguntó cuando los niños despertaron. No sabía que sería la aventura que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sendero hacia el mirador serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo y árboles centenarios que susurraban secretos al viento.
Los niños corrían adelante, sus voces mezclándose con el canto de los pájaros, mientras yo caminaba de la mano con Esteban. Debería haber sido un momento perfecto, pero algo había cambiado en él durante la noche. Sus dedos, que siempre habían sido cálidos y seguros, ahora parecían tensos, casi rígidos contra los míos. Cuando intenté hacer contacto visual, él desviaba la mirada hacia el horizonte, como si estuviera calculando algo que yo no podía comprender. ¿Estás bien?, le pregunté por tercera vez esa mañana. Nunca he estado mejor, respondió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Llegamos al borde del precipicio cuando el sol alcanzaba su punto más alto. La vista era espectacular. Un abismo que se perdía entre brumas, rodeado de picos que tocaban las nubes. Los niños se acercaron al borde con esa valentía inocente que solo poseen los que aún no conocen el miedo real. «¡Mira, mamá!», gritó Diego. «Se ven tan pequeñitos los árboles de abajo». Sofía tomó mi mano, sus dedos pequeños y confiados. «¿Crees que los pájaros puedan volar hasta allá abajo?». Me agaché para abrazarlos, sintiendo ese amor maternal que me llenaba el pecho hasta hacerlo doler. Pero cuando me incorporé y busqué a Esteban con la mirada, lo que vi me heló la sangre. Sus ojos ya no eran los del hombre que me había amado durante 10 años. Eran los ojos de un extraño, fríos, calculadores, vacíos de cualquier rastro del Esteban que yo conocía. Me miraba como si fuéramos obstáculos en su camino, no las personas que supuestamente más amaba en el mundo. «Esteban», susurré, pero mi voz se perdió en el viento. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en una película, en cámara lenta. Vi cómo sus brazos se extendían hacia nosotros, pero no en un abrazo. Vi la determinación fría en su rostro, la ausencia total de amor o remordimiento. Vi el abismo esperándonos como una boca hambrienta, y entonces caímos. El aire se convirtió en nuestro enemigo, golpeándonos mientras descendíamos hacia la muerte que mi esposo había elegido para nosotros. Los gritos de mis hijos se mezclaron con el mío, creando una sinfonía de terror que aún resuena en mis pesadillas. Las rocas nos recibieron con brutalidad. Sentí como si cada hueso de mi cuerpo estallara al mismo tiempo, como si fuego líquido corriera por mis venas. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que realmente había muerto, que esto era lo que se sentía al cruzar al otro lado. Pero entonces escuché la voz de Sofía, débil, pero clara como el agua de manantial. «Mamá, mamá, no te muevas. Finge que estás muerta». Esas palabras, pronunciadas por mi niña de 8 años, con una sabiduría que nunca debería haber necesitado, me salvaron la vida. A través del dolor que me nublaba la visión, logré ver a Diego asintiendo en silencio, sus labios manchados de sangre, pero sus ojos brillando con una inteligencia antigua. Mis hijos, mis pequeños, habían entendido lo que yo apenas comenzaba a procesar, que el hombre que nos había empujado al abismo regresaría para verificar que su trabajo estuviera completo. Mantuve los ojos cerrados cuando escuché sus pasos acercándose por el sendero rocoso. Controlé mi respiración hasta hacerla casi imperceptible. Ignorando el dolor que me atravesaba como dagas, los niños permanecieron inmóviles como pequeños cadáveres. Confiando en mí para mantenerlos a salvo con mi actuación, Esteban se quedó allí arriba durante lo que pareció una eternidad, observándonos. Pude sentir su mirada recorriendo nuestros cuerpos rotos, buscando signos de vida. Cuando finalmente se alejó, sus pasos resonando contra la roca hasta desaparecer, solo entonces me permití llorar. Pero no lloré por mí. Lloré por la muerte del hombre que había amado, por la inocencia perdida de mis hijos, por el mundo perfecto que acababa de desmoronarse en menos de un segundo. El silencio de la montaña nos envolvió como un sudario, pero estábamos vivos, contra todo pronóstico, contra la voluntad del hombre que había jurado protegernos para siempre. Seguíamos respirando. Las primeras horas después de la caída fueron una nebulosa de dolor y supervivencia instintiva. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, el sol había cambiado de posición, creando sombras alargadas entre las rocas que nos habían salvado de una muerte inmediata. Sofía tenía un corte profundo en la frente que había dejado de sangrar, pero sus ojos permanecían alerta, demasiado maduros para su edad. Diego se aferraba a un peluche que había caído con nosotros,
sus pequeños brazos temblando no solo por el frío, sino por el shock de haber presenciado la traición de su padre. «Mamá», susurró Sofía, «¿ya se fue?» Mi garganta estaba tan seca que apenas pude formar las palabras. «Sí, mi amor, ya se fue». Intenté moverme y una punzada de dolor me atravesó las costillas como un rayo. Tenía el brazo izquierdo hinchado y probablemente fracturado, pero podía mover los dedos. Era una buena señal. Había visto suficientes programas médicos para saber que si podía mover las extremidades, tal vez no había daño medular. «Necesitamos encontrar agua», les dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz, y un lugar donde escondernos, porque sabía, con esa certeza helada que nace del terror puro, que Esteban regresaría, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero regresaría para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes que pudieran contar su historia. Nos movimos como pudimos entre las rocas, 3 sombras rotas buscando refugio. Encontramos una pequeña cueva formada por rocas caídas, lo suficientemente profunda para ocultarnos, pero con una abertura que nos permitía ver el sendero desde arriba. El frío de la montaña comenzó a calarse en nuestros huesos cuando el sol empezó a descender. Abracé a mis hijos contra mi pecho, compartiendo el poco calor que nos quedaba, prometiéndoles en susurros que todo estaría bien, aunque yo misma no creía una palabra de lo que decía. «¿Por qué papá nos empujó?», preguntó Diego, con esa voz pequeña que me partió el corazón en 1000 pedazos. No tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que el hombre que lo había llevado en sus hombros, que había jugado con él cada tarde, que le había leído cuentos antes de dormir, había intentado matarlo? «No lo sé, mi amor», fue todo lo que pude decir. «Pero ahora solo nos tenemos a nosotros 3 y vamos a cuidarnos juntos». La noche cayó como una manta negra sobre nosotros. Los sonidos de la montaña cobraron vida, el ulular de los búhos, el susurro del viento entre los pinos, el crujir de ramas que podrían ser animales, o algo peor. Fue entonces cuando vimos las luces. Al principio pensé que era Esteban, regresando para terminar lo que había empezado. Mi cuerpo se tensó, listo para proteger a mis hijos con lo poco que me quedaba de vida. Pero las luces se movían de manera diferente, con un patrón que sugería búsqueda, no caza. «¡Hola!», gritó una voz masculina desde arriba. «¿Hay alguien ahí abajo?». No era la voz de Esteban. Sofía me miró con ojos enormes, preguntándome silenciosamente si podíamos confiar. Diego se aferró más fuerte a mi brazo. Bueno, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas por segunda vez en menos de 24 horas. «Aquí», grité con toda la fuerza que pude reunir. «Estamos aquí abajo. Necesitamos ayuda». La luz de una linterna poderosa nos encontró, cegándonos momentáneamente, pero en esa luz vi esperanza por primera vez desde la caída. «Jesús», murmuró la voz. «Esperen ahí, voy a buscar una cuerda». No sé cuánto tiempo pasó antes de que una figura descendiera hacia nosotros como un ángel de la guarda. Era un hombre de unos 40 años, con cabello oscuro y ojos que irradiaban una calidez genuina que había olvidado que existía. «Soy el doctor Alejandro Mendoza», dijo mientras examinaba cuidadosamente nuestras heridas. Estaba acampando cerca cuando escuché gritos. «¿Qué pasó aquí?». La pregunta simple desató algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente fluyeron, mezclándose con la sangre seca en mis mejillas. «Mi esposo», comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Alejandro no presionó. En lugar de eso, trabajó en silencio, evaluando nuestras heridas con manos expertas y gentiles. Cuando terminó, nos miró con una seriedad que me hizo saber que entendía la gravedad de nuestra situación. «Van a estar bien», dijo finalmente, «pero necesitan atención médica inmediata, y algo me dice que también necesitan un lugar seguro donde sanar». Asentí, incapaz de hablar, pero profundamente agradecida por este extraño que había aparecido en nuestra hora más oscura. El hospital rural olía a desinfectante y esperanza. Las paredes blancas me parecían un refugio, después de las rocas grises del abismo, y el sonido constante de los monitores se había convertido en una canción de cuna que me aseguraba que seguíamos vivos. Alejandro había trabajado toda la noche para estabilizarnos. Mi brazo izquierdo estaba enyesado. Tenía 3 costillas fracturadas y cortes que requerían puntos, pero nada que no fuera a sanar.
Los niños habían salido mejor librados físicamente, aunque sus ojos llevaban ahora esa sombra que aparece cuando la inocencia muere de golpe. «¿Cómo se encuentra hoy, señora Camila?», preguntó Alejandro durante su ronda matutina. Su voz tenía esa calidez profesional que me hacía sentir segura, pero había algo más, una preocupación genuina que iba más allá del deber médico. «Viva», respondí, y la palabra sonó como un milagro. Se acercó a revisar mis vendajes y pude notar la pregunta que había estado evitando hacer desde la noche anterior flotando en el aire entre nosotros. «Doctor», comencé, pero él levantó una mano. «Alejandro, por favor, y no tiene que contarme nada hasta que esté lista». Pero yo sí estaba lista, o al menos necesitaba estar lista. Mi esposo nos empujó. Las palabras salieron como una confesión, liberando un peso que había estado aplastando mi pecho. Nos llevó hasta el borde del precipicio y nos empujó deliberadamente. Alejandro no mostró shock ni incredulidad, simplemente asintió, como si hubiera visto demasiado en su carrera para sorprenderse por la crueldad humana. ¿Hay alguna razón por la que habría querido hacerles daño? No lo sé, admití. Pensé que lo conocía completamente. 10 años de matrimonio, 2 hijos, pero el hombre que vi ayer no era mi Esteban. Era un extraño con su cara. Durante los siguientes días, mientras mis heridas comenzaban a sanar, tomé una decisión que cambiaría todo. No revelaría inmediatamente que estábamos vivos. Necesitaba tiempo para entender qué había pasado con el hombre que había amado. Alejandro, sin hacer preguntas que pudieran comprometerme, me ayudó a establecer contacto discreto con personas que podrían ayudarme a investigar. Mi hermana Elena fue la primera en saber que estábamos vivos, y su llanto a través del teléfono del hospital casi me quiebra la determinación. «Camila, todo el mundo cree que están muertos», me dijo entre sollozos. «Esteban organizó una ceremonia memorial ayer. Estaba devastado, o al menos eso parecía». Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. Esteban no solo había intentado matarnos, ahora estaba representando el papel del viudo desconsolado. Con la ayuda de Elena, comencé a excavar en la vida secreta de mi esposo. Lo que encontré me dejó sin aliento. Facturas de tarjetas de crédito que yo nunca había visto, con compras que no reconocía, emails en una cuenta que desconocía, llenos de intercambios íntimos con una mujer llamada Isabella, la Isabella de su pasado, su primer amor de la universidad, la que no había significado nada cuando me había hablado de ella años atrás. Los documentos que Elena me trajo pintaban un cuadro devastador. Esteban había estado gastando nuestros ahorros en mantener una vida paralela con Isabella durante los últimos 3 años. Viajes caros, regalos, incluso había alquilado un apartamento donde se veían regularmente. Pero lo peor estaba por venir. «Camila», me dijo Elena durante una de sus visitas secretas, «encontré algo más. Una póliza de seguro de vida que Esteban sacó hace 6 meses por 2 millones de pesos. Para ti y los niños». El mundo se desplomó a mi alrededor nuevamente. No había sido un acto de pasión o desesperación. Había sido premeditado, calculado, planeado meticulosamente. Alejandro me encontró llorando esa noche. Después de que Elena se fuera, se sentó en el borde de mi cama sin decir nada, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. «¿Cómo pude ser tan ciega?», le pregunté. «¿Cómo pude vivir con un extraño durante tanto tiempo y creer que lo conocía? Porque usted amaba con todo su corazón», respondió simplemente. «Eso no es algo de lo que deba avergonzarse, sino algo que la honra». Sus palabras tocaron algo dentro de mí que había estado dormido desde la traición. Por primera vez en días, sentí algo más que dolor. Sentí la posibilidad de que tal vez, algún día, podría volver a confiar en alguien. «Los niños van a estar bien», continuó Alejandro. «Son más fuertes de lo que creen, y usted también». Esa noche, mientras mis hijos dormían en las camas del hospital, tomé otra decisión crucial. No me quedaría escondida para siempre. Esteban había cometido un error al dejarnos vivos, y yo me aseguraría de que fuera el último error que cometería. Pero primero necesitaba más respuestas. Necesitaba entender exactamente con quién había estado compartiendo mi vida y mi cama durante todos esos años. La investigación de la vida secreta de Esteban se convirtió en mi obsesión durante las semanas siguientes. Cada documento que Elena me traía
Era como un puñal que se clavaba más profundo en la herida de mi corazón, pero necesitaba la verdad completa, sin importar cuánto doliera. Isabela Romero, 32 años. Arquitecta, hermosa, según las fotografías que encontramos en las redes sociales, pero sobre todo, libre, sin hijos, sin responsabilidades familiares, sin las estrías de 2 embarazos, ni las ojeras de noches sin dormir, cuidando bebés enfermos. «Mira esto», me dijo Elena una tarde, extendiendo una carpeta llena de recibos. Cenas en restaurantes de 5 tenedores, hoteles de lujo, joyas. Camila gastó más de 300,000 pesos en ella solo el año pasado. Mi salario, un año completo de mi trabajo como maestra, había financiado los caprichos románticos de mi esposo con otra mujer. Pero lo que realmente me destrozó fueron los mensajes. Elena había conseguido acceso a los emails de Esteban a través de un contacto en su oficina, alguien que había empezado a sospechar del comportamiento errático de mi esposo en los últimos meses. «Mi amor, solo unas semanas más y seremos libres. Ya casi tengo solucionado el problema familiar». Problema familiar, así nos había llamado. A mí, a Sofía, a Diego, éramos simplemente un obstáculo entre él y su felicidad. ¿Cuándo empezó todo esto?, le pregunté a Elena mientras revisábamos una cronología que habíamos construido. Según los registros telefónicos, sus llamadas a Isabela comenzaron hace 3 años, justo después de que Diego fuera operado de apendicitis. Elena hizo una pausa, dejando que la implicación se asentara. ¿Recuerdas cómo cambió después de eso? Decías que estaba más distante, que trabajaba hasta más tarde. Recordaba, había atribuido su distanciamiento al estrés de casi perder a nuestro hijo. Nunca se me ocurrió que estuviera planeando perder a toda su familia. Los recibos contaban una historia meticulosa de engaño. El apartamento que había alquilado para sus encuentros con Isabela estaba a solo 20 minutos de nuestra casa, mientras yo preparaba cenas familiares y ayudaba a los niños con la tarea. Él estaba construyendo una vida alternativa, donde nosotros no existíamos, pero fueron las amigas de nuestra supuesta vida perfecta las que me dieron los golpes más duros. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, evitó mi mirada cuando Elena la confrontó discretamente. Yo había visto a Esteban con una mujer algunas veces, admitió finalmente, pero pensé que tal vez eran reuniones de trabajo. No quise crear problemas en tu matrimonio por sospechas que podrían no ser ciertas. Mentira, la conocía desde hacía 15 años, y Carmen nunca había dudado en meterse en mis asuntos cuando creía que algo estaba mal. Su silencio había sido deliberado. Luisa, otra de mis amigas cercanas, fue más honesta. Sabíamos que algo pasaba, Camila, pero Esteban nos pidió que no te dijéramos nada. Dijo que estaba pasando por una crisis, que necesitaba tiempo para resolverlo, que no querría lastimarte. ¿Y creyeron que no decirme nada era protegerme?, les preguntó Elena en mi nombre, porque yo ya no podía hablar con ellas directamente sin gritar. El círculo de cómplices silenciosos era más amplio de lo que había imaginado. Incluso mi cuñado Roberto había visto a Esteban con Isabela en un centro comercial, pero había elegido la lealtad fraternal sobre la honestidad hacia mí. Sin embargo, también descubrí aliados inesperados. Doña Marta, nuestra vecina de 70 años, había notado los patrones extraños de Esteban y había comenzado a llevar un registro mental de sus idas y venidas. Ese muchacho tenía demasiados horarios raros para alguien con un trabajo de oficina regular, me dijo cuando Elena la visitó. Y esa sonrisa que ponía cuando se iba no era la sonrisa de alguien que va al trabajo. Alejandro se convirtió en mi ancla durante este proceso de descubrimiento. Cuando las revelaciones se volvían demasiado abrumadoras, él me recordaba que lo importante era que mis hijos y yo estábamos vivos y seguros. ¿Sabes qué es lo peor?, le confesé una noche mientras él revisaba mis curaciones. No es que me haya traicionado con otra mujer, es que durante 3 años, cada vez que me decía que me amaba, cada beso, cada abrazo, cada momento íntimo, todo era mentira. Vivía con un actor que interpretaba el papel de esposo y padre. Alejandro se detuvo en su trabajo y me miró directamente a los ojos. No todo era mentira, Camila. Los niños son reales. Su amor por ellos era real, incluso si perdió de vista lo que eso significaba. Y su capacidad de amar, de confiar, de construir una familia, eso también era real.
Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba, pero también despertaron algo nuevo en mí, una pequeña chispa de esperanza de que tal vez, algún día, podría volver a sentir algo que no fuera dolor. El archivo que habíamos construido sobre la vida secreta de Esteban era ya bastante completo. Teníamos fechas, lugares, gastos, testimonios, pero faltaba algo crucial: entender cómo pensaba terminar con nosotros de manera que le permitiera vivir felizmente con Isabela. La respuesta llegó en un email que Isabela había enviado a Esteban solo 2 días antes de nuestro viaje a las montañas. Mi amor, ¿estás seguro de que este es el único camino? Parece tan definitivo. ¿No podríamos simplemente irnos lejos y empezar de nuevo? La respuesta de Esteban me heló la sangre. Es la única manera, Isabela. No puedo divorciarme porque perdería la custodia y tendría que pagar pensión alimenticia por años. Este será rápido y limpio, un accidente trágico, y seremos libres para estar juntos sin complicaciones. Rápido y limpio. Así había planeado borrar a sus hijos de la existencia. Desde mi refugio en el hospital, observaba a través de los reportes de Elena cómo Esteban ejecutaba su actuación magistral. La transformación del asesino frío que había visto en el precipicio al viudo devastado, que aparecía en los medios locales, era tan convincente que por momentos dudé de mi propia cordura. Está en todas partes, me informó Elena durante una de sus visitas. Dio una entrevista al periódico local ayer. Las lágrimas parecían tan reales, Camila. Habló de cómo ustedes eran su mundo entero, de cómo no sabía cómo seguir viviendo sin ustedes. Ver los clips de video que Elena me trajo en su teléfono fue como recibir bofetadas en el alma. Ahí estaba Esteban, con los ojos enrojecidos, la barba de varios días, que le daba un aspecto de dolor auténtico, sollozando mientras describía la búsqueda desesperada de su familia desaparecida. Salimos temprano esa mañana para ver el amanecer desde el mirador, decía a la cámara con voz quebrada. Camila quería que los niños vieran algo especial. Yo fui a buscar leña para hacer una fogata y cuando regresé, ya no estaban. Solo encontré el pañuelo de mi esposa cerca del borde, mentira tras mentira, tejidas con una habilidad que me hizo cuestionar si realmente había conocido a este hombre alguna vez. Pero lo más perturbador era ver cómo la comunidad se volcaba en su apoyo. Organizaron búsquedas voluntarias, colectas para ayudar con los gastos, vigilias donde decenas de personas rezaban por nuestras almas perdidas. Esteban se había convertido en el símbolo del hombre destrozado por la tragedia. Incluso el alcalde emitió un comunicado expresando condolencias, me contó Elena. Esteban está siendo tratado como un héroe trágico. Desde las sombras del hospital, también pude observar cómo se las arreglaba para acelerar los procesos legales, con la ayuda de un abogado que parecía demasiado eficiente para las circunstancias. Esteban logró que nos declararan legalmente muertos en tiempo récord. Normalmente estos procesos tardan años cuando no hay cuerpos, explicó Elena. Pero él presentó evidencias convincentes, fotografías del pañuelo, testimonios de lo peligroso que era ese sendero, registros de que habíamos planeado ir exactamente a ese lugar. Cada movimiento había sido calculado. Incluso el pañuelo que encontró cerca del precipicio era uno que yo recordaba haber perdido semanas antes en casa. Él lo había guardado específicamente para este momento. Mientras Esteban consolidaba su imagen pública de viudo sufriente, también trabajaba discretamente en cobrar los seguros de vida. La póliza de 2 millones de pesos que había contratado 6 meses antes estaba siendo procesada con una velocidad sospechosa. Su abogado está presionando a la compañía de seguros, me informó Elena. Argumenta que Esteban necesita el dinero urgentemente para pagar las deudas que quedaron después de los gastos de búsqueda y los servicios funerarios. Isabela, por su parte, se mantenía en las sombras, pero Elena había logrado rastrear sus movimientos. Había tomado una licencia indefinida en su trabajo, supuestamente para apoyar a un amigo en crisis. La hipocresía me revolvía el estómago. «Están planeando algo», le dije a Alejandro una noche, después de revisar toda la información que habíamos recopilado. Esteban no está actuando solo por duelo. Está acelerando todo porque tiene prisa por comenzar su nueva vida. Alejandro había estado siguiendo el caso con la misma intensidad que yo, y su análisis médico de la situación era igual de inquietante.
Un hombre que puede planificar fríamente el asesinato de su familia no se va a conformar con mantener las apariencias para siempre, coincidió. Está estableciendo las bases para su próximo movimiento. Tenía razón. A través de nuestras fuentes, descubrimos que Esteban había comenzado a hacer consultas discretas sobre mudarse al extranjero, para empezar de nuevo lejos de los recuerdos dolorosos. Según le había dicho a su hermano Roberto, el plan era perfecto en su simplicidad: cobrar los seguros, vender nuestra casa y nuestras pertenencias, mantener luto público durante un tiempo respetable y luego desaparecer discretamente con Isabela hacia algún país donde nadie conociera su historia. Pero había un detalle que Esteban había subestimado en su planificación meticulosa: la tenacidad de una madre que lucha por proteger a sus hijos. «Es hora», le anuncié a Elena una tarde. «Esteban está a punto de cobrar el seguro. Una vez que tenga ese dinero, será mucho más difícil detenerlo. Necesitamos actuar ahora». Elena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de que es el momento correcto? Una vez que revelemos que están vivos, no habrá vuelta atrás. Él sabrá que ustedes saben todo. Él se vuelve más peligroso cada día que pasa», respondí. «Si espero más tiempo, consolidará su posición y será imposible exponerlo. Además, hay algo más». Le mostré el último documento que habíamos interceptado: una consulta de Esteban con un detective privado para investigar posibles sobrevivientes de nuestro supuesto accidente. «Está empezando a dudar», continué. «Tal vez porque no encontraron nuestros cuerpos, o tal vez porque Isabela le está presionando para estar seguro. Pero está revisando cabos sueltos». Elena palideció al leer el documento. «Camila, si empieza a investigar activamente, nos encontrará», terminé por ella. «Y esta vez se asegurará de que no sobrevivamos esa noche, mientras mis hijos dormían pacíficamente en las camas del hospital». Tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de salir de las sombras y enfrentar al monstruo que había sido mi esposo. Pero primero, necesitaba asegurarme de tener todas las cartas ganadoras en mis manos, porque sabía que Esteban no se rendiría fácilmente y que la batalla que estaba a punto de comenzar definiría no solo mi futuro, sino el de mis hijos. El juego había comenzado oficialmente y por primera vez desde la caída, yo tenía la ventaja. La decisión de revelar selectivamente que estábamos vivos fue como abrir la caja de Pandora. Cada persona a la que Elena contactó reaccionó de manera diferente, y sus respuestas me revelaron verdades sobre mis relaciones que habría preferido no conocer. Mi madre fue la primera en saber después de Elena. Su llanto histérico a través del teléfono casi me hizo arrepentirme de haberla llamado. «Dios mío, Camila», sollozaba. «Pensé que había perdido a mi única hija. ¿Cómo pudiste dejarnos creer que estabas muerta cuando le expliqué la razón?» Su shock se transformó en algo más complicado: miedo. «No puedes acusar a Esteban de algo tan horrible sin pruebas absolutas», me dijo con voz temblorosa. «Es una acusación muy grave, mija. Si te equivocas». «No me equivoco, mamá. Lo vi. Los niños lo vieron, pero pude escuchar la duda en su silencio. Incluso mi propia madre necesitaba convencerse de que el hombre que había llevado regalos a mis hijos durante años era capaz de asesinato». La reacción de mi hermano Carlos fue completamente diferente. «Siempre supe que había algo raro en ese cabrón», fue lo primero que dijo. «Demasiado perfecto, demasiado controlador. ¿Qué necesitas que haga?». Su apoyo inmediato e incondicional me llenó de una gratitud que no esperaba. Carlos, con quien había tenido una relación distante desde la adolescencia, se convirtió instantáneamente en mi defensor más feroz. Pero fueron las reacciones de mis amigas las que más me dolieron. Carmen, mi supuesta mejor amiga, se negó rotundamente a creer mi versión de los hechos. «Camila, sé que has pasado por un trauma terrible, pero Esteban está destrozado. Lo he visto estos días. Un hombre no puede fingir ese nivel de dolor. Tal vez fue un accidente, y tu mente está creando una narrativa para lidiar con la culpa del sobreviviente». Sus palabras me golpearon como bofetadas. No solo estaba cuestionando mi cordura, sino que estaba eligiendo proteger la imagen de Esteban por encima de apoyarme. Luisa fue más directa. «Si es verdad lo que dices, ¿por qué no fuiste directamente a la policía? ¿Por qué todo este drama de fingir tu muerte y espiar desde las sombras suena como una telenovela?
no como algo que haría la Camila que conozco. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestras amistades. Me di cuenta de que estas mujeres, con las que había compartido años de risas, lágrimas y secretos, no me conocían en absoluto, o peor aún, preferían la comodidad de la mentira socialmente aceptable que la incomodidad de una verdad perturbadora. Sin embargo, también descubrí aliados en lugares inesperados. La señora Patricia, una maestra jubilada que vivía al final de nuestra calle, había estado observando los movimientos extraños de Esteban durante meses. Ese muchacho tenía dos caras, me confirmó cuando Elena la visitó. Con ustedes era una cosa, pero cuando salía solo, había algo predatorio en sus ojos, como un lobo disfrazado de perro doméstico. El doctor Ramírez, pediatra de mis hijos, también había notado cambios inquietantes en Esteban durante las últimas citas médicas. Parecía impaciente durante las consultas, me contó a través de Elena, como si las necesidades médicas de los niños fueran un inconveniente, y había algo en la forma en que los miraba, como si estuviera calculando algo. Alejandro se había convertido en algo más que mi médico. Durante las semanas de recuperación, había evolucionado hasta convertirse en mi confidente, mi consejero estratégico, y algo que aún no me atrevía a nombrar, pero que hacía que mi corazón latiera de manera diferente cuando entraba a la habitación. Las personas revelan su verdadero carácter en crisis como esta, me dijo una noche después de que le contara sobre las reacciones de mis amigas. Quienes la abandonan en su momento más vulnerable nunca fueron realmente sus amigas. Y quienes se quedan, esos son sus verdaderos aliados. Sus palabras tenían razón, pero dolían. Estaba perdiendo no solo a mi esposo, sino todo el mundo social que había construido a su alrededor, los niños. Con esa perspicacia brutal que solo poseen los que han enfrentado el mal de cerca, fueron más sabios que muchos adultos. Mamá, me dijo Sofía una tarde, la tía Carmen nunca nos quiso de verdad. Cierto, siempre parecía molesta cuando jugábamos en su casa, y el tío Roberto siempre fue malo contigo, añadió Diego. Recuerdo cómo te hablaba cuando papá no estaba escuchando. Mis hijos habían estado observando y procesando dinámicas que yo había elegido ignorar por años. Su trauma les había dado una claridad dolorosa, pero necesaria. Elena se había convertido en mi general de campo, coordinando nuestra estrategia con una eficiencia militar que no sabía que poseyera. Tenemos suficientes aliados para proceder, me informó después de completar su ronda de revelaciones. Carlos está movilizando contactos legales. La señora Patricia y el doctor Ramírez están dispuestos a testificar sobre el comportamiento extraño de Esteban. Y tengo 3 vecinos más que notaron patrones sospechosos. ¿Y los enemigos?, pregunté. Carmen está activamente defendiendo a Esteban en el círculo social. Luisa se mantiene neutral pero escéptica. Roberto, obviamente, va a luchar por su hermano. Pero lo más preocupante es que Esteban ha contratado a un abogado muy caro. Alguien está financiando su defensa, Isabela. Por supuesto que Isabela estaría invirtiendo en proteger al hombre que había asesinado por ella. Esa noche, mientras revisaba mentalmente la lista de aliados y enemigos que habíamos identificado, me di cuenta de algo crucial. La batalla que estaba por venir no sería solo legal, sino social. Tendría que ganarme no solo a un juez, sino a toda una comunidad que había elegido creer en la versión de Esteban. Pero por primera vez desde la caída, no me sentía sola. Tenía aliados reales, personas que creían en mí no porque fuera conveniente, sino porque habían visto la verdad con sus propios ojos. Y tenía a Alejandro, cuya presencia constante se había convertido en el ancla que me mantenía cuerda en medio de la tormenta. El momento que había estado planeando durante semanas llegó un martes por la mañana, cuando Esteban estaba dando otra de sus entrevistas lacrimógenas en la plaza principal. Elena me había informado que estaría allí a las 10, hablando con reporteros sobre sus esfuerzos incansables para encontrar a su familia desaparecida. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido azul que Esteban siempre había dicho que me favorecía. Quería que me reconociera inmediatamente, que no hubiera duda de que la mujer que había intentado asesinar estaba viva y lo había estado observando todo este tiempo. Alejandro insistió en acompañarme. Junto con Carlos y Elena, los niños se quedarían con mi madre, protegidos de lo que estaba a punto de desatarse. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así, en público?
me preguntó Alejandro mientras caminábamos hacia la plaza. ¿Podríamos ir directamente a la estación de policía? No, respondí con una determinación que me sorprendió. Él construyó su mentira en público. Merece que se desmorone de la misma manera. La plaza estaba llena de personas que habían venido a mostrar apoyo al pobre viudo. Vi rostros familiares entre la multitud, vecinos, padres de la escuela de los niños, colegas de mi trabajo. Todos ellos habían llorado en mi funeral ficticio, habían consolado a mi asesino, habían contribuido con dinero para ayudarlo en su duelo. Esteban estaba en el centro de todo, flanqueado por 2 reporteros locales. Llevaba puesto el traje gris que yo le había regalado en nuestro aniversario y tenía en las manos una fotografía familiar de nuestras últimas vacaciones. La imagen de la tragedia personificada. Mi esposa era el alma más pura que he conocido, estaba diciendo con voz quebrada. Y mis hijos eran mi razón de vivir. Cada día sin ellos es una tortura. Pero no puedo rendirme. Necesito encontrarlos. Necesito saber qué pasó. Sus lágrimas parecían tan reales que por un momento dudé de mi propia memoria. Era un actor magistral. Respiré profundamente y comencé a caminar hacia el centro de la plaza. Las personas se apartaban a mi paso, inicialmente sin reconocerme. Había perdido peso durante mi recuperación y las cicatrices aún visibles en mi rostro me daban una apariencia diferente, pero cuando estuve a unos 10 metros de Esteban, alguien en la multitud gritó: «¡Dios mío! ¡Es Camila!». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, creando un vacío de sonido que parecía succionar el aire de la plaza. Esteban levantó la vista lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que me confirmó todo lo que había descubierto. No sorpresa, no alivio, no alegría. Vi cálculo. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una manera de salir de esta situación. «Camila», susurró, y su voz llevó el micrófono que tenía enganchado en la solapa. ¿Eres realmente tú?» La multitud estaba en shock total. Algunos lloraban, otros se santiguaban, y unos pocos comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de procesar lo que estaban presenciando. «Sí, Esteban», respondí, y mi voz sonó clara y firme a través de la plaza silenciosa. «Soy yo, la esposa que intentaste asesinar, la madre cuyos hijos empujaste por un precipicio». El gasp colectivo de la multitud fue como una ola que rompió contra nosotros. Los reporteros, inicialmente paralizados por la shock, comenzaron a grabar frenéticamente. Esteban se puso de pie lentamente y por un momento la máscara se le resbaló completamente. Vi al hombre frío del precipicio, calculando, evaluando sus opciones, pero luego la máscara regresó y se transformó nuevamente en el esposo devastado. «Mi amor», dijo, extendiendo los brazos hacia mí. «Estás viva. Gracias a Dios. ¿Dónde has estado? He estado buscándote por semanas». Su actuación era tan convincente que algunas personas en la multitud comenzaron a sonreír, creyendo que estaban presenciando un reencuentro milagroso. «No», dije, dando un paso atrás cuando se acercó. «No te atrevas a tocarme, no después de lo que hiciste». «¿De qué hablas?», preguntó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos nuevamente. «Camila, has estado desaparecida. Tal vez el trauma, tal vez necesitas ayuda médica». Era brillante. Con solo unas palabras, estaba implantando la idea de que yo había sufrido algún tipo de colapso mental, que mis acusaciones eran producto de un trauma no tratado, pero yo había anticipado esto. «¿Trauma?», repetí, y mi voz se volvió más fuerte. «Sí, hay trauma. El trauma de ver a mi esposo transformarse en un monstruo. El trauma de caer por un precipicio, porque el hombre que juró protegerme decidió que su nueva vida con Isabela Romero era más importante que la vida de sus propios hijos. El nombre de Isabela cayó como una bomba en medio de la plaza. Vi cómo Esteban palideció, cómo su compostura se tambaleó por primera vez. «No sé de qué hablas», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «No». Saqué mi teléfono y comencé a leer en voz alta. «Mi amor, solo unas semanas más y seremos libres. Ya casi tengo solucionado el problema familiar». «¿Te suena familiar, Esteban? Es un email que le enviaste a tu amante 2 semanas antes de llevarnos a las montañas.
La multitud estaba completamente silenciosa ahora, absorbiendo cada palabra como esponjas. Los reporteros se habían acercado más, capturando cada detalle de la confrontación. Eso no es lo que parece, tartamudeó Esteban. Camila, estás confundida. Necesitas ayuda. Los únicos confundidos aquí son todos ustedes, dije volteándome hacia la multitud. Todos ustedes que consolaron a un asesino, que donaron dinero para ayudar a un hombre que había matado a su propia familia por dinero del seguro y la libertad de estar con su amante. El murmullo de la multitud creció, mezclando shock, incredulidad y la primera semilla de duda sobre el hombre que habían estado apoyando. Esteban hizo su último intento desesperado. ¿Está loca?, gritó. Miren sus cicatrices, miren cómo se ve. Ha tenido algún tipo de colapso mental. Yo nunca podría lastimar a mi familia, pero era demasiado tarde. La multitud había visto su transformación, había escuchado la evidencia, había presenciado cómo su historia perfecta se desmoronaba en tiempo real. Y entonces, Carlos apareció a mi lado, seguido de la señora Patricia y del doctor Ramírez, mis aliados, formando un círculo protector a mi alrededor. Yo vi todo, dijo la señora Patricia con voz clara. Vi a este hombre actuar de manera extraña durante meses. Vi las mentiras, la plaza estaba ahora dividida. Algunos aún defendían a Esteban, pero otros comenzaban a ver la verdad que había estado oculta a plena vista. La batalla había comenzado oficialmente. Los días que siguieron a la revelación pública fueron los más intensos de mi vida. La plaza había sido solo el primer acto de una guerra que se extendería por semanas. En tribunales, medios de comunicación y en cada conversación de café en nuestra pequeña ciudad, Esteban no se rindió fácilmente. Como había predicho, contrató al mejor abogado criminal de la región, un hombre llamado licenciado Vega, que tenía reputación de convertir víctimas en victimarios y hacer que los culpables parecieran santos. La estrategia de Vega fue brutal en su simplicidad: pintarme como una mujer mentalmente inestable que había orquestado un plan elaborado para destruir a su esposo inocente, según su narrativa. Yo había fingido mi muerte, había manipulado las evidencias y ahora estaba usando mis propios hijos traumatizados para respaldar mis delirios. Su cliente sufre de un trastorno disociativo severo, declaró Vega a los medios. Las cicatrices físicas son reales, pero provienen de un accidente autoinfligido durante un episodio psicótico. Es una mujer peligrosa que necesita tratamiento psiquiátrico, no atención mediática. Sus palabras encontraron terreno fértil entre quienes preferían creer que habían estado consolando a una víctima genuina en lugar de a un asesino. Carmen se convirtió en la voz más vocal de este grupo, dando entrevistas donde describía mi supuesto comportamiento errático durante los meses previos al incidente. Camila había estado actuando muy extraño, declaró en el noticiero local, paranoica, celosa sin razón, haciendo acusaciones sin fundamento. Esteban nos confió que estaba preocupado por su salud mental. Cada palabra era una puñalada, pero también me confirmó algo crucial. Esteban había estado preparando el terreno para esta narrativa durante meses. Las semillas de duda sobre mi estabilidad mental habían sido plantadas mucho antes del viaje a las montañas. La presión mediática se volvió asfixiante. Reporteros acampaban fuera del hospital donde aún me hospedaba, gritando preguntas cada vez que salía. Las redes sociales se dividieron en bandos: justicia para Esteban versus Luz creemos Camila. Mi historia personal se había convertido en entretenimiento nacional, pero fue cuando trajeron a mis hijos al proceso que realmente toqué fondo. El licenciado Vega solicitó que Sofía y Diego fueran evaluados por psicólogos forenses, argumentando que yo los había programado para que respaldaran mi versión de los eventos. Ver a mis pequeños, que ya habían sufrido tanto, siendo interrogados por extraños sobre el peor día de sus vidas, casi me quebró completamente. «Mamá», me dijo Sofía después de una sesión particularmente difícil, «el doctor me preguntó si tú me habías dicho qué decir, como si yo fuera mentirosa, Diego». Mi pequeño valiente había dejado de hablar completamente durante las evaluaciones. El trauma se había asentado en él de una manera que me partía el corazón. Alejandro se había convertido en mi roca durante este infierno. Cuando los medios lo pintaban como mi cómplice,
o amante conspirador. Él mantenía la calma y continuaba siendo mi apoyo incondicional. Van a tratar de destruir todo lo que tocas, me advirtió una noche. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Su fe en la justicia era más fuerte que la mía. Había días en que estaba segura de que Esteban ganaría, que su actuación superior y sus recursos legales superiores lograrían convencer a todos de que yo era la villana de esta historia. El punto más bajo llegó cuando la compañía de seguros anunció que suspendería temporalmente el pago de la póliza hasta que se resolviera el caso. Esteban apareció en televisión, luciendo demacrado y desesperado, suplicando públicamente que no creyeran las mentiras de una mujer enferma. «Perdí a mi familia», sollozó ante las cámaras. «Y ahora esta mujer, que claramente necesita ayuda profesional, está tratando de destruir también mi nombre y mi futuro. ¿Cómo puede una sociedad permitir esto?» Su actuación fue tan convincente que incluso algunos de nuestros aliados comenzaron a dudar. Vi la incertidumbre en los ojos de mi madre, el vacilante apoyo de algunos vecinos que habían estado de mi lado. Pero entonces llegó la evidencia que cambió todo. Elena, con la ayuda de Carlos, había estado investigando discretamente las finanzas de Esteban durante las semanas del juicio mediático. Lo que encontraron fue una transferencia bancaria realizada 2 días después de la revelación pública, 50,000 pesos enviados a Isabela Romero con el concepto gastos legales de emergencia. La transferencia confirmaba no solo que Isabela existía, sino que estaba activamente financiando la defensa de Esteban. Más importante aún, el timing sugería que habían coordinado la respuesta legal antes de que yo apareciera públicamente. Esto demuestra premeditación, explicó nuestro abogado cuando presentamos la evidencia. Si realmente hubiera creído que su esposa estaba muerta, ¿por qué habría transferido dinero a su supuesta exnovia inmediatamente después de que ella apareciera viva? Pero Vega tenía una respuesta para todo. Mi cliente, en su estado de shock al ver a su esposa viva, contactó a todos sus amigos cercanos buscando apoyo emocional y financiero. La transferencia a la señorita Romero fue un préstamo de emergencia. Nada más. La batalla legal se volvió una guerra de narraciones. Cada evidencia que presentábamos era reinterpretada, cada testimonio era cuestionado, cada motivo era redefinido, hasta que Isabela cometió el error que lo cambió todo. Presionada por la atención mediática y las preguntas constantes sobre su relación con Esteban, finalmente aceptó una entrevista televisiva para aclarar su posición. Fue una decisión fatal. Durante la entrevista, cuando el reportero le preguntó cuándo había visto por última vez a Esteban antes del accidente, Isabela respondió: «Nos vimos la noche antes de que se fueran de viaje. Él estaba muy nervioso por algo, pero no quiso decirme qué era». La declaración contradecía directamente la versión de Esteban, quien había insistido en que no había tenido contacto con Isabela durante meses antes del viaje. Peor aún, confirmaba que él había estado ansioso y secreto la noche anterior, exactamente lo opuesto a su imagen de esposo feliz que se iba de vacaciones familiares, cuando confrontaron a Esteban con esta contradicción. Finalmente, comenzó a desmoronarse públicamente. Sus explicaciones se volvieron cada vez más elaboradas y menos creíbles, sus emociones parecían más forzadas, y su equipo legal comenzó a distanciarse discretamente. El momento definitivo llegó cuando los niños, después de semanas de terapia psicológica que confirmó su estabilidad mental y la coherencia de sus testimonios, fueron finalmente escuchados por el juez en una sesión cerrada. Cuando salieron de esa habitación, vi en los ojos del juez algo que me dio esperanza por primera vez en meses: creencia. Él había escuchado a mis hijos contar su historia sin coaching, sin manipulación. Simplemente la verdad tal como la recordaban. Esa tarde, por primera vez desde la revelación pública, me permití creer que tal vez, después de todo, la justicia existía. El veredicto llegó un jueves por la mañana, 3 meses después de la revelación en la plaza, cuando el juez declaró a Esteban culpable de intento de asesinato y fraude de seguros. Sentí como si un peso que había estado aplastando mi pecho durante años finalmente se liberara. La sentencia fue de 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Isabela, como cómplice, recibió 8 años,
mientras los escoltaban fuera del tribunal. Esteban me miró por última vez, y en sus ojos ya no vi al hombre que había amado, ni al monstruo que había intentado matarme. Vi simplemente a un extraño patético que había perdido todo por perseguir una fantasía. La comunidad que había estado dividida durante meses comenzó a sanar lentamente. Carmen nunca se disculpó, pero tampoco intentó justificar más su apoyo a Esteban. Simplemente desapareció de nuestras vidas, lo cual fue, en cierto modo, su propia forma de admitir que había estado equivocada. Los niños comenzaron a mostrar signos de recuperación más rápidamente de lo que había esperado. Los niños son increíblemente resilientes cuando se sienten seguros. Y por primera vez en meses, Sofía y Diego sabían que estaban a salvo. «¿Ya no tenemos que escondernos, mamá?», me preguntó Diego una tarde mientras dibujaba en su nueva habitación. «No, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Ya nunca más tendremos que escondernos. Alejandro y yo habíamos navegado cuidadosamente los meses del juicio, manteniendo nuestra relación profesional en público, pero permitiendo que floreciera algo hermoso en privado. Cuando todo terminó, cuando ya no había riesgo de que nuestros sentimientos fueran malinterpretados o utilizados contra nosotros, finalmente nos permitimos ser honestos sobre lo que habíamos construido juntos. «No quiero que pienses que te estoy presionando», me dijo una noche mientras caminábamos por el parque con los niños. «Sé que necesitas tiempo para sanar completamente de todo esto». «Alejandro», lo interrumpí, tomando su mano, «tú no eres mi rebote ni mi intento de llenar un vacío. Eres el hombre que me ayudó a encontrar mi fuerza cuando pensé que la había perdido para siempre. Eres el hombre que vio lo mejor de mí en mi momento más oscuro». Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de su casa. Sofía y Diego fueron nuestros pajes de anillos, radiantes en sus trajes nuevos, finalmente libres de las sombras del pasado. Durante la ceremonia, mientras intercambiábamos votos, no pude evitar pensar en lo diferente que era este amor del que había tenido con Esteban. Este amor estaba construido sobre verdad, respeto mutuo, y la decisión consciente de elegirse el uno al otro cada día no era la pasión ciega de la juventud, sino el amor maduro de dos personas que habían enfrentado lo peor de la vida y habían decidido enfrentar el resto juntas. La casa que habíamos compartido con Esteban la vendimos inmediatamente después del juicio. Con ese dinero, más la compensación del seguro de vida que finalmente se procesó a nuestro favor, compré una casa nueva en otro barrio. Quería que los niños tuvieran un hogar sin memorias dolorosas, un lugar donde pudieran ser simplemente niños otra vez. Mi trabajo como maestra había cambiado también. La experiencia me había dado una perspectiva diferente sobre la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento. Me volví más paciente con mis estudiantes, más consciente de las luchas silenciosas que cada uno podría estar enfrentando en casa. Algunos días aún tengo pesadillas sobre el precipicio, sobre esa mirada fría en los ojos de Esteban, pero ya no me despiertan gritando. En lugar de eso, me despiertan agradecida de estar viva, de tener a mis hijos seguros, de haber encontrado el amor real cuando menos lo esperaba. Elena se mudó más cerca de nosotros después del juicio, y nuestra relación de hermanas se fortaleció de maneras que nunca imaginé. Había sido mi general de campo durante la guerra, y ahora era simplemente mi hermana otra vez, la que me ayudaba con los niños los fines de semana, y me recordaba que reír no era traicionar a las víctimas que habíamos sido. Comencé a recibir cartas de mujeres de todo el país que habían escuchado mi historia en las noticias, mujeres que vivían con hombres que las hacían sentir locas, que cuestionaban su propia percepción de la realidad, que sentían que algo estaba terriblemente mal, pero no podían nombrarlo. «Tu historia me salvó la vida», escribió una mujer de Guadalajara. Mi esposo había comenzado a hablar de seguros de vida y accidentes trágicos. Después de verte en televisión, finalmente tuve el valor de irme. Esas cartas me inspiraron a hacer algo que nunca había considerado. Me convertí en defensora de mujeres en relaciones abusivas. Comencé a dar charlas en refugios, a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia doméstica, a usar mi historia como una herramienta para ayudar a otras a reconocer las señales de peligro antes de que fuera demasiado tarde.
No todas van a sobrevivir como yo sobreviví, les dije a Alejandro una noche después de una charla particularmente emotiva. Pero si mi historia puede salvar, aunque sea una vida, entonces todo el dolor valió la pena. Los niños crecieron fuertes y sanos, más sabios de lo que deberían ser a su edad, pero no quebrados por el trauma. Sofía se convirtió en una niña protectora y feroz, siempre defendiendo a los más pequeños en su escuela. Diego desarrolló una empatía extraordinaria, como si hubiera entendido desde muy joven que el mundo puede ser cruel, pero que también puede ser hermoso. 5 años después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Esteban, desde la prisión. Mi primer instinto fue quemarla sin abrirla, pero algo me detuvo. La carta era diferente a lo que esperaba. No había súplicas de perdón ni intentos de manipulación. Era simplemente una admisión. Él había estado enfermo, obsesionado con una fantasía de escape que lo había cegado a todo lo bueno que tenía. No pedía perdón, porque sabía que no lo merecía. Solo quería que supiera que los niños habían sido amados, incluso por el monstruo en que se había convertido. Leí la carta una vez y luego la guardé en un cajón, no para perdonar, sino para recordar que incluso los monstruos habían sido humanos una vez y que la diferencia entre salvación y destrucción a veces es solo una serie de decisiones pequeñas que llevamos haciendo día tras día. Hoy, mientras escribo estas palabras en el jardín de la casa que comparto con Alejandro, veo a Sofía enseñándole a Diego cómo plantar flores. Tienen 14 y 11 años ahora, y son las personas más fuertes y compasivas que conozco. La cicatriz en mi frente se ha desvanecido con el tiempo, pero las cicatrices emocionales se han convertido en algo diferente. Marcas de supervivencia, recordatorios de mi propia fortaleza. A veces la gente me pregunta si tengo miedo de que Esteban salga de prisión algún día. La respuesta es no. El miedo me paralizó una vez, me hizo ciega a las señales de peligro que estaban frente a mí. Nunca más permitiré que el miedo tome decisiones por mí. He aprendido que el amor real no es ciego. Ve claramente y elige amar de todas maneras. He aprendido que la confianza no es ingenuidad, es el regalo consciente que das a quienes lo han ganado. He aprendido que la fuerza no es nunca tener miedo. Es tener miedo y seguir adelante de todas maneras. Pero sobre todo, he aprendido que incluso cuando tu mundo se desmorona completamente, incluso cuando la persona en la que más confías te traiciona de la manera más brutal posible, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Mi nombre es Camila, y esta es la historia de cómo morí y renací en el mismo día, de cómo la traición más profunda se convirtió en la liberación más completa, de cómo las palabras susurradas de mis hijos, finge que estás muerta, se convirtieron en la invitación a vivir más auténticamente de lo que había vivido jamás. La vida es frágil y preciosa e impredecible, pero también es extraordinariamente resistente. Y a veces, cuando piensas que todo ha terminado, descubres que en realidad apenas está comenzando.